Bueno, muy buenas noches. Creo que ahorita más tarde coloco entonces las evaluaciones de las socializaciones que realizamos. Buenas noches. Estuvieron muy buenas. Veo que trabajaron. Muy buen trabajo. Entonces hoy vamos a mirar. ¿Los de casa nos están escuchando? Sí, señor. ¿Se me escucha, profe? Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno. Señor. Bueno. Recuerden que ya tenemos la del primer 25%, que fue el trabajo que ustedes socializaron. ¿Sí? Listo. Vamos para un 25% que vamos a sacar ahora. Vamos a hacer un trabajo ahora. Pues qué pena darles pues esta noticia tan crítica, mentira, no. $25 de notas de seguimiento. Estas notas de seguimiento son los talleres que han subido, las participaciones, el chiste bueno, la llegada tarde, los que no han venido. Bueno, este seguimiento, yo tengo unos talleres todavía por revisar. Lo que sí necesito es que estén muy pendientes de dos cosas. Uno, cuando yo califique y suba, por ejemplo, este trabajo, cualquiera de estos trabajos, si en algún caso yo coloco una observación, yo se la coloco ahí. 4, ¿qué pasó? No le colocó la portada. O me colocó la portada diciendo que le iba a presentar a la profesora Mortegui. ¿Sí? Es 4. Yo le digo, venga, no tiene portada. O ¿por qué colocó que era el profesor Mortegui y yo Arteaga? ¿Sí? Pero estamos pendientes. Ojo, los trabajos que hay para subir, no, o sea, yo no los cierro, yo los dejo activos por todo el tiempo. ¿Por qué? Pues hay algunos profes que no he podido, cayó un rayo, me quemó el computador, y fuera de eso compré otro computador y volvió a caer otro rayo en el mismo sitio. O sea, hay uno que le quema 4 veces el equipo, no entiendo por qué, pero bueno. Sí, no sé por qué, pero bueno. Sí, claro, profe, es que traía un disco duro externo de esos, y ¿cómo le parece que me pasaron un imán y me borró la información? Ahí tenía justo el trabajo, pues él iba a traer, profe, no es culpa mía. Si quiere le traigo el que me trajo el imán. Entonces, los trabajos los dejamos, la actividad se deja abierta para que usted los pueda subir. Posterior, lógico. Si usted lo sube posterior, pues no va a ser la misma nota de él que la subió a tiempo. ¿Sí? O sea, habrá que... Lo que sí castigo bastante es que usted no lo suba. O sea, llegamos entonces, recuerde que estamos para finalizar ¿cuándo? Delegado. Esto ya acabó. Sí. Fue pucha. Ajá. Entonces, 27, estaríamos terminando por aquí. O nos vamos al 4, no creo. No, estaremos terminando Al 27. Bueno. Entonces,
especial cuidado entonces con varias cosas. No esperemos hasta el 27 a decir, profe, pues es que yo tenía ese taller y pues no lo ha podido subir. No, súbalo, hermano. O sea, pues no me llame y me diga, pues muy bueno que me llamó, pero justo me llamó el 26. Profe, pues, ¿y será que me da tiempito? Sí, amiguito, pues ¿hasta cuándo? No, pero hasta la próxima Semana Santa. No. Ojo, no nos debemos colgar. ¿Los de casa están escuchando bien? Sí. Sí, señor. Bueno, Sí, señor. entonces, vamos a hacer una actividad ahora que la vamos a tomar aquí en los trabajos que todavía no he terminado. Entonces, especial cuidado con eso, porque entonces la siguiente tutoría, vamos a hacer un trabajo de investigación para que ustedes desarrollen esta semana y lo vamos a sustentar como trabajo final de esta materia. La idea entonces hoy es que veamos la organización desde un pensamiento sistémico y prospectivo. Ya habíamos hablado de prospectiva, ¿recuerdan? Démosle la oportunidad a los de casa que están allá arrunchados y con las babuchas de Mickey Mouse. ¿Qué es la prospectiva? ¿Cómo no adelantarse a las cosas que van a suceder, profe? ¿Cómo? Repítanos nuevamente. Cayó un rayo. Es como no adelantarse a las cosas que van a suceder. Ok. Entonces, en la organización o en las empresas, básicamente, ¿qué es lo que tienen las empresas de hoy? Las empresas de hoy, específicamente, están trabajando en el componente de prospectiva, pero llevado a un componente específicamente de, esto es mirar a futuro. Cuando yo hago planeación estratégica y cuando hago planeación estratégica de tecnología de información, o sea, el PETI, específicamente le estoy apuntando a prospectiva. Además, porque es que a hoy la tecnología, como nos avanza tanto, entonces en las organizaciones, en ocasiones, nos queda complejo a veces poder ir como a la par de ese cuento. Además, las organizaciones a hoy, ir a la par con tecnología a lo que básicamente tenemos, no es fácil. No es fácil, ¿por qué? Porque es que, lo veníamos diciendo, usted actualizar el servidor todos los años no es posible. No es posible porque usted tiene un servidor y resulta que ese servidor le soporta un sistema operativo Unix, IX, le soporta una base de datos Oracle y una ERP. Usted actualizar eso, las organizaciones más o menos, siquiera en 5 o 10 años. Ahora, un servidor de 10 años me parece a mí que tiene una obsolescencia muy alta. ¿Por qué? Porque es que estos elementos van cambiando. Además, porque es que estos servidores son en tecnología SCSI, ¿sí? Y los discos SCSI no son fáciles de conseguir, además porque son más costositos, ¿sí? SCSI. Estos discos son de alta tecnología. No, pues vienen enclaustrados en los servidores, por lo general como en un rack como de este largo. ¿Cuál es la ventaja de estos discos? SCSI, que básicamente es que usted los puede cambiar en caliente. ¿Sí? Es tecnología un poquito más costosa. Entonces, por ejemplo, usted tiene en muchas compañías que utilizan, tienen el servidor, pero el servidor tiene el disco duro común y corriente. ¿Sí? Entonces, yo dejo de compartir aquí para que los de la casa vean también lo que estamos escribiendo acá. Sí, sí, claro. Ah, yo creí que era que me iba a dejar ciego. ¿Los de casa están viendo el tablero? No, señor. No, señor. ¿Ahí? No. No, señor. Bueno. Ese se puede dejar dormir de mojado.
Ahí, tampoco. Aún no. No, la cámara debe estar encendida. Ah, este man sí no ha sido. Ahora sí. Ahora sí, listo. Entonces vamos a apagar un momentito esto aquí para que. Oh, ¿sí están viendo? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? ¿Está muy oscuro o no? Lo que se tiene hoy básicamente es un servidor, que lo que se tiene es un servidor con un disco duro para el sistema operativo del servidor. ¿Sí? Entonces, muchas empresas que tienen un rack de discos en los cuales lo que tienen son, no sé, 30 discos duros conectados en fibra óptica. Es decir, que yo aquí puedo tener, colóquele discos SCSI de, no sé, de 1 tera. Si tengo 30, serían. Ok. Entonces, ¿los demás me están escuchando? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno, entonces es problema del hombre, para que le diga, por favor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Cuando tengo un arreglo de discos de estos discos que yo tengo aquí en el rack, digamos que aquí tengo el disco número 4, aquí tengo el disco número 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Qué es lo que me permite este tipo de tecnología? Ojo, bueno, este sistema o este servidor lo que hace básicamente es administrar esto. ¿Y aquí qué tiene montada? La base de datos, básicamente. El sistema operativo es capaz de manejar el arreglo de discos. Ese arreglo de discos ya lo define usted. Se asumiría de que cada uno de estos debe ser espejo un pedacito del uno y del otro, con el fin de que cuando este me saque la mano, pues yo lo pueda cambiar en caliente y este me tenga la copia. Y cuando vuelve y lo incluye allí, él vuelve y arranca y actualiza. Estos, en RAID, sí. Estos sistemas de esta forma son costosos. ¿Por qué son costosos? Porque es que la infraestructura, si yo voy a hablar entonces de una perspectiva futuro de este cuento, y a mí me dicen, venga, todo esto que hay aquí, usted se lo puede llevar a la nube. ¿Sí? ¿Cuánto me vale? Ah, bueno, fuera de esto tengo un servidor principal y debo de tener uno de respaldo o secundario, con iguales características de este, con el fin de que todo lo que tenga aquí haya una réplica aquí. Y esta réplica debería, en lo posible, de estar siquiera mensual. ¿Sí? Porque yo lo que tengo son copias de seguridad del resto. Entonces, yo aquí tengo copias de seguridad, digamos que tengo RedLock, es decir, tengo Oracle, y yo lo definí que las copias eran cada 2 horas. Es decir, que lo que hace es una copia por cada pedacito de 2 horas, va llenando y va llenando y va llenando. ¿Para qué lo hago de esa forma? Para cuando haya una eventualidad de que se me toteó algún disco, pues yo primero que todo no pierdo porque aquí tengo una copia total, pero aquí voy a tener un incremental de cada 2 horas. Entonces, si se me perdió un pedacito, yo lo voy a poder encontrar aquí. Entonces, supóngase que tuve el daño
a las 12 del día. Resulta que él ya había hecho la copia a las 10 de la mañana. Se me pierden esas 2 horas. Se me pierden, supuestamente, entre comillas, porque se asumiría que me la debe tener este disco que es el espejo. Pero ¿cuándo define usted que eso está funcionando tan bien? Como los que nos decían las copias de seguridad. Hago una prueba de restauración. Y mire que cuento si le funcionó. Porque, ojo, no sé si les tocó, a nosotros nos tocó hacer una copia de seguridad del disco duro que uno tenía cuando tenía la copia de seguridad de Windows, ¿recuerdan? Y que era espectacular, uno la hacía y él hacía la copia y no sé qué, y finalizaba y usted, tan bueno, tiene la copia de seguridad. Pero la iba a restaurar y al final hay un error y no había nada. ¿Cuál problema han tenido, digamos, muchas compañías a hoy? Resulta que es que este tipo de servidores a esta escala son compañías grandes los que lo tienen. Entonces, ¿qué sucede? Anteriormente, ¿qué hacían? Hagamos una alianza estratégica con otra compañía que tenga iguales equipos. ¿Con qué fin? Pues, hermanito, como no tengo sino este principal y no puedo tener ese, hagamos entonces un acuerdo con otro para mirar a ver, el día que tengamos algún problema, pues podamos ir allá. ¿Qué sucede? ¿Cuándo le presenta el chicharrón carnudo? Pues cuando tenga que pagar seguridad social, o IVA, retención, o cualquier otro elemento. ¿Por qué? Porque es que el problema del daño del servidor no es problema ni de la DIAN, ni del Azopagos, ni nada de cuento. El problema es suyo, amiguito. Usted lo resuelve y te pague, etc. Entonces, este esquema es costoso. Suponga que usted tiene 5.000 millones de pesos que vale este cuento. ¿Sí? Ahora, tener otros 5.000 le cuesta para su empresa. Entonces, cuando usted le dice, venga, vámonos para la nube, todo esto lo migra para la nube. Tenemos un riesgo. O sea, seguimos teniendo riesgos aquí y con este cuento. Entonces, esta infraestructura, cuando usted va y la mira, eso es como si estuvieran cableados aquí con fibra óptica, espectacular, muy bonito. No falta el que llegue ahí ahora a rack y desconecte todo eso, de seguro se le olvidó apagar los discos y le descontrola todo el cuento. Por eso, estos racks sí permanecen supuestamente bajo llave. Pero en casa de herrero, cuchillo de palo. He tenido la oportunidad de ir a revisar unos racks. Y yo no sé, mi Diosito es muy grande. Aquí está el rack de comunicaciones. Y debajo hay una estufa. Una estufa para calentar el tinto. Va uno a la portería. Venga, señor vigilante, ¿y esa estufa qué hace ahí? Yo no sé, yo apenas llegué ayer. Pero si llega el man que está ahí, ¿qué? ¿Y eso qué? Tintico por la noche, entonces, ¿qué? Venga. Amiguito, y entonces aquí colocan una olla muy alta. No, tampoco es que esté muy exagerado. No, es una ollita pequeñita. Entonces toma la evidencia, venga, informática, ¿qué es esto? ¿En dónde? En esta parte, en la que vamos a revisar. Complicado. Casi la mayoría de estos elementos están sin llave. En algunas empresas, no estoy diciendo en todas. ¿Sí? Además, porque es que esas llaves, algunas son triangulares. Otras son como una llave hexagonal, no sé qué. O sea, a veces va uno y la encuentra ahí disponible. Entonces, estos elementos se vuelven delicados. Más aún, este debe estar mucho más protegido. Entonces, llevarse todo esto tiene un riesgo. Y es comunicaciones. A hoy que las comunicaciones están tan fluidas, ¿sí? Que su plan de 20 gigas usted se lo gasta completo porque esa velocidad es impresionante. Sí, a veces usted no sabe si va en babosa o de pronto algo más lento. Entonces, estas comunicaciones son el coco del asunto. Usted cogió estos dos elementos y se los entregó a un señor en la nube. Usted le puede decir, los contratos de administración de nube son muy diversos. Es decir, usted les puede decir, venga, yo necesito que usted me arriende esto, más la actualización de esto, más el ERP, más la base de datos. Y ellos la actualizan. Vale una platica, pero la tiene. El señor de la nube le garantiza a usted 99.5%. Y el de comunicaciones también. Pero resulta que usted, pues este puede estar al 100, pero si este no le da al 100 y no hay comunicación, no tiene nada. Entonces ahí es donde usted asume qué es lo que va a hacer. Además, hay eventos en los cuales usted nunca pensó que eso iba a suceder, ¿sí? Cayó un dron desde por arriba y ¡pah! Partió el cable de fibra óptica. Nunca caía. Tuvimos un caso
En nuestra empresa, un señor salió con una volqueta que había depositado un material y teníamos por aéreo una fibra óptica. El hombre nunca salía con el volco arriba. Esa vez le dio por salir con el volco arriba. El hombre vino a dar cuenta por allá lejos que llevaba la fibra óptica. No, gritaron. Entonces, delicado, porque es que esa fibra óptica, listo, usted va y la organiza, pero hágale pues una unión a eso. Eso no es como usted ir a... Es delicado. Entonces, ¿por qué a hoy en muchas partes usted ve que casi muchas fibras ópticas van es por el, ¿sí? Un cable súper grueso, bien protegido. Además, porque es que recuerde que por debajo está el ratón, la rata, la de 2 pies, la de 4. O sea, hay de todos. Entonces, se vuelve delicado porque esos señores son los que a hoy están causando muchos daños. ¿Qué están optando hoy, por ejemplo, en las empresas de comunicaciones? Migrar a otro tipo de material diferente en comunicaciones para que no les cause problema con eso. ¿Cuál es el problema hoy? El robo de cobre. Eso así, vean un hilito de cobre, se lo llevan. Entonces, ¿qué están haciendo, por ejemplo, la telefonía? Hay muchos operadores. Amiguito, nos vamos a ir por el mismo cable modem que tenemos. ¿Por qué? Pues es que yo no voy a seguir tirando líneas para que la gente se las lleve. Entonces tuvimos un caso. Se nos roban las líneas cada 8 días. Y bueno, ¿qué pasó? No, mira que... Oh, y las cortaron, sí. No, entonces coloquémosle al poste esos ganchos así. Ah, claro, eso antes les servía para tener ahí. Entonces ya llevaban hasta línea ahí, se colocaban. Y venga, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Entonces, al final, ¿por qué se optó? Venga, no, tiremos ese cuento por otra parte, más bien, y que nos garanticen una fibra óptica, no sé, de tierra o como sea, pero que haya una comunicación diferente que nos garantice esto. Entonces, esta perspectiva para las organizaciones de hoy, estamos hablando de empresas, digamos, grandes. Hay empresas pequeñas que no van a tener una infraestructura de estas, tendrán el servidor y la red de datos, ¿sí? Ahora, hay servidores para empresas pequeñas que les garantizan, un servidor de estos debe tener una durabilidad de 5 años, ¿sí? No quiere decir que el servidor ahí se acabó, no. Pero el servidor hay que repotenciarlo, más memoria, ¿sí? Además, porque es que resulta que el sistema operativo y el ERP también se actualiza. Y cuando se actualiza, ese señor tiene que actualizar. No sé si les ha pasado, hace ya como 3 semanas, han venido unas actualizaciones del sistema operativo de Windows. Y eso está colocando relenta las máquinas. Los manes también tienen programadores que se les van las luces allá. Cambiaron las cosas. Hace como unas 2 semanas, a comienzos de septiembre, si mal no estoy, Microsoft detectó una vulnerabilidad de ataque por Office y tenía que actualizar el sistema operativo. Eso colocó que yo tuve un día que, venga, sistemas, ¿qué pasó con el equipo? No le está funcionando. Bueno, pero es que llevo media hora y tengo que entregar un trabajo. Ah, no, en actualización, no hay qué, vamos a revisar. Y efectivamente, lo que hace a hoy y lo que ha hecho a hoy es que los sistemas operativos, esto funciona, esta lentitud en los equipos funciona para aquellas licencias que son pagas, empresariales, que se actualizan periódicamente. Porque el sistema operativo va y busca. Es decir, ¿qué es lo que se despliega internamente en las empresas? Hay una actualización de todos los sistemas operativos a tal hora. ¿Sí? Entonces usted lo tenía pagado, pues no la hizo, pero la hace acumulativa hasta que detecta que usted lo tiene allí y la despliega, porque hay unas horas configuradas. Entonces, ¿qué sucede? El equipo que usted tiene en su casa, que compró hace un mes, pues él tiene la actualización, pero no se la despliegan porque eso lo inactivan. Entonces usted se quedó con esa. Puede ser que tenga la vulnerabilidad y no lo han violentado,
Pero cuando usted haga la actualización, además porque esas actualizaciones son acumulativas, es decir, está la 1, la 2, la 3, eso es como retroceder, nunca rendirse, jamás parte 5100. Y él arranca, que buena que arrancara con la última, espectacular, pero no porque él tiene que ir actualizando todos los elementos que hay de ahí hacia arriba y los que se está por fuera. Entonces, esta actualización, que se demora en ocasiones mucho, para sistemas operativos de servidor, a veces es mucho más lenta. Entonces, una actualización de un ERP se puede llevar un día. Entonces, usted no puede dejar la empresa a veces por fuera. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues venga, miremos cómo vamos a hacer. Hagámoslo en un día que no sea delicado. Entonces, puede ser un domingo. Lastimosamente, ahí le tocan los de sistemas hacerle el domingo. Pero, cuando es, por ejemplo, tarjetas de crédito Visa o Mastercard que trabajan en línea, algunas eventualidades, por ejemplo, en Bancolombia a veces sí están diciendo, venga, vamos a hacer una actualización de 1 a 3 de la mañana, porque se asume que es donde no hay transacciones y ahí suspenden ese cuento. Pero para empresarial, básicamente, este tipo de elementos empiezan a hacerse un poco restrictivos. ¿De casa alguna pregunta? Ah, bueno, entonces yo le delego esta administración en la nube al que necesite. Aquí sí hay que prestar mucha atención, porque por aquí hay una letra pequeñita en estos contratos, donde específicamente se asume de que yo no debo de tener nube en países con problemas de guerra. ¿Sí? O sea, usted pues no va a ir a alquilar un servidor en Irán, o en Irak, o en Arabia Saudita, no sé qué, o en Corea del Norte. ¿Sí? Pero resulta que la nube, a veces, ellos tienen dentro del contrato unas subarrendos. Es decir, que ellos pueden contratar este cuento con un tercero. Pues verifique claramente con quién lo está contratando. Si yo estoy en Colombia, yo arriendo nube con réplica, pero en otra ciudad diferente. Es decir, pues no la va a hacer, digamos que usted tiene nube y arriendo con un servidor en Pereira y la réplica la arriendo en Armenia. No. Tiene eso mucho más distante con el fin de que con el problema climático que haya hoy no vaya a haber problema. Entonces hay una tormenta eléctrica en Armenia y esa nubosidad se vino para acá y quemó los dos servidores y usted quedó por fuera. No. Tírela inclusive fuera del país. Si es nube, haga eso fuera del país, pero en un país que no vaya a tener problemas. Entonces usted arrendó en Ucrania y esos manes agarraron allá a misil va y misil viene. Y usted no tenía sino eso en ese país. Pues por eso tiene que mirar muy bien ese contrato y con quién es el que va a arrendar. Además, la disponibilidad que le vayan a realizar. ¿Alguna pregunta? No, señor. Bueno, No, señor. Entonces, a hoy, este componente de lo que son servidores, muchas empresas ya se han ido a la nube. Hay unos que todavía no. Hay unos que todavía desconfían mucho de este cuento. Además, porque es que las compañías a hoy, ¿qué es lo que tienen? Cuando usted está en la red interna de su empresa, usted lo que hace es tener unas políticas de seguridad. Pues no las de papel, sino del sistema. Y esas políticas de mi servidor, bien sea del ERP, el navegador o el de navegación y el antivirus. Resulta que estas políticas funcionan bien cuando usted lleva su PC y lo conecta aquí. Pero cuando usted se va para su casa, usted está conectando por otra red diferente. ¿Hoy qué están haciendo las compañías? Ah, venga, despleguemos estas políticas, pero para que se desplieguen también en su casa. Ahora, entonces cuando usted se va a conectar por un VPN, pues lógicamente hay una restricción, más la restricción de los navegadores. Entonces, ¿qué le están restringiendo? Ah, venga, es que usted dentro del servidor, dentro de su red interna, no puede entrar a Facebook. Pero cuando usted se va para su casa, usted sí puede entrar a Facebook, porque está por fuera de la red. Pero hoy,
esas políticas que están diciendo, momentico, despleguémosla también allá. Cuando se vaya por fuera, amiguito, usted queda bloqueado del todo. Entonces usted no puede ni bajar archivos, ni descargar archivos. O sea, restringen todo lo que hay aquí, se lo pegan a su PC portátil, y si usted hoy se conecta desde su red, pues son las mismas, bloqueado por todos los lados. Porque es la única forma, al menos, de empezar a restringir un poco. ¿Dónde lo hago? No lo voy a hacer en todos los equipos. Pues hay equipos delicados. Equipos de cómputo, ¿como cuáles? No sé, digamos uno de tesorería, uno de comercial. Pues digamos que estos señores sí tienen problemas no, elementos de seguridad que deben de ser mucho más robustos en ese caso. Entonces, que me garantice que cuando tenga alguna conexión por fuera, le restrinja también a todo esto. Además, porque es que hoy tenemos un caso muy crítico, y es cuál. Resulta que lo más vulnerable que hay hoy son los portátiles, porque es que usted lo dejó en el carro y lo robaron. ¿Y qué hacemos con la información que hay? Además, porque es que encriptar la información, no sé ustedes que manejan ese cuento, encriptar la información de un disco de 1 tera es muy lento. Y volver a desencriptarla, lento. Entonces, ¿usted cuánto va a tener para encriptar y desencriptar? Lo único sería que el usuario colocara la huella y con ese acceso al menos. ¿Qué es lo que más está haciendo? Con políticas. Cuando usted se conecta por VPN, pues un doble factor de autenticación. Eso le tiene que dar garantía a ese cuento, pues que usted realmente es el que se está conectando. Y ese doble factor de autenticación es o una generación aleatoria de un código como los tokens empresariales para las transferencias, o un código que le llegue a su celular. Esos elementos son los que hoy están reforzando, porque es que cada vez los que están delinquiendo con este cuento están cada vez más propios a poder llegar a ese cuento. Inclusive, no hace mucho hubo una convención internacional de seguridad informática y la clonación de las páginas web, el copiado de las páginas web, lo hacían rapidísimo. O sea, usted instala un programa de estos para hackear, de los que distribuye Google, y ahí le explican cómo lo hacen. Entonces, como que lo que tiene que copiar, inclusive ya viene todo listo. No que usted ejecute los pasos, cuál es la página que va a copiar, cárguela, dónde la va a montar y listo. Entonces, a eso hemos llegado, de que efectivamente hay muchas cosas que hoy tenemos dentro de eso. Bueno, entonces, en la plataforma, para los que están en casa, hay un video que se llama ¿Por qué los colombianos somos pobres? ¿Los de casa alcanzan a escuchar o lo ven allá? No se alcanza a escuchar. Reprodúzcalo, por favor, entonces en su navegador. Vale, profe. Después devolvámoslo hasta por acá. ¿Ah?
No estamos, no, no, no. ¿Ah? No soy diabético. No, estamos viendo un videito que no demora sino unos 5 minuticos más. ¿Ah?
No, espere para que lo entregue usted, ellos la quieren ver, estos muchachos desaforan. Y sí. Ay, no, venga, a ver. No, yo ya hablé con Nelson, no, yo, Nelson, venga, no, esta niña de bienestar me ha fracturado 3 muchachos, hay uno que tiene problemas cervical, y el hombre ya no volvió. Claro que usted le apunta a los propios. Entonces vamos a mover. Listo. Listo, hágale, pues, ¿en cuánto viene? Listo. ¿Va a estar por aquí? Bueno, entonces, bueno, está ahí. Sí. Pero bueno, vamos a ver si en esta partecita. Entonces, los de casa, ¿terminaron de ver el video? Ya casi, profe. Le Bueno, faltan por ahí 2 minutos. 2 minutos de crispetas. Bueno, prendamos un momentico esto, que ya vienen a visitarnos. Entonces, mientras que terminan allí. Entonces veíamos que efectivamente tenemos un componente comparado con países pequeños, como lo es entonces Suiza y como lo es el Japón. Digamos que algunos de estos componentes, vemos que el componente de cooperación y de trabajo en equipo a veces es complejo. Además porque no se ve solamente, digamos, en la universidad. Usted forma los equipos de trabajo de investigación. Y entonces usted en el grupo de trabajo que forma, por lo general encuentra entonces a Drácula, ¿sí? O sea, el vampiro, que se le pega arduamente a chupar la sangre, y el que no pudo trabajar porque tenía miles de inconvenientes. Y en últimas, ¿qué dice? Pues venga, yo les di para la gaseosa pues y me meten en el trabajo. Que no debería de ser así, ¿cierto? O sea, todos deberían deportar. Y eso lo vivimos todos. Yo lo viví en la universidad. Cada que nos colocaban un trabajo en equipo, siempre teníamos una compañera que... Y entonces yo siempre le decía, profe, usted no le ha preguntado al vampiro. ¿Qué es eso? No, pues es que ella vive diario pegada, chupándonos la sangre. Y entonces ella me miraba con esa cara así, usted sí es muy renacuajo, tan sapo. Y ay, si es la verdad, usted no hizo nada para el trabajo y hay que colocarla. No, muy duro. Entonces, también sucede en las empresas. El sector empresarial también es el mismo componente. Ya llegó aquí nuestra compañera de bienestar. Hola.
¿Están juiciosos? Muy bien. No, mire, les da de ánimo. Pausa activa. Ah. Oye, tomo la foto. Sí, 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 claro. Oiga. Eso. Los de casa también van a hacer la pausa activa. Con chocolate y pan. Ah. No importa que se vean todas las ombligueras. No, estamos adelante. Oiga, menos, aquí quedó pues, aquí quedó la evidencia, ¿no? No, si han mandado los trabajos como no son. No, no, bien, bien, bien. Ah. Los de la casa les vamos a contar que estaba muy bueno el dulce. Chocolate con pan. ¿Y el mío? No le hace, pero de la tarjetica sí. La... Sí. Que pongan el dulcito así para... Para la foto. ¡Ja! No, pero lo pueden sacar de la boca del estómago. Lo pueden sacar de la boca del estómago, tranquilo. No, quedaron espectaculares, nunca cambien. Chao. Ella quería salir viva de aquí. Bueno. Entonces, vimos en el video que básicamente lo que evidenciamos básicamente son entonces el componente de trabajo en equipo. ¿Sí? Pero ese trabajo en equipo también necesita una planeación. O sea, un PHBA bien estructurado que le permita poder cumplirlo. Pero resulta que es que en ocasiones las excusas son muy complejas. Es decir, en ocasiones, cuando hay un proyecto de tecnología,
y no conozco aún todavía uno, que coloquen una fecha de inicio y una fecha de terminación y efectivamente se cumpla. Por lo general, nunca terminan antes, yo no sé por qué, pero lo digo por experiencia. Los de casa, ¿alguien tiene algo para preguntar? En el momento no. Pues las pausas activas ya terminaron para que silencien los micrófonos. Bueno, entonces, los proyectos de TI sí se saben cuándo inician. Esta fecha sí se sabe, pero la terminación por lo general no. Y ojo, que aquí viene un elemento y es que por lo general cuando esto es contratado externamente existen unas pólizas. Y estas pólizas son las que empiezan a apretar en este cuento. Porque usted no cumple, pues le ejecutamos la póliza. Lo que pasa es que es mejor un buen negocio que un mal pleito. Por lo general, cuando usted ejecuta como empresa una póliza para alguien que le incumplió, eso tiene sus consecuencias muy complicadas. Pues la demanda, la contrademanda, no sé qué, otra cantidad de elementos. Además, porque los que participan en este cuento terminan más perjudicados que otro cuento. Más el problema para la empresa. Porque entonces usted ya se vio abocado que le van a aplicar la póliza. Entonces, ¿usted qué dice? Ah, yo no le termino, le dejo eso ahí manga por hombro y usted verá cómo se defiende. ¿Sí? Entonces, ese trabajo en equipo es lo que realmente se establece y en lo que se debe trabajar. Hay un componente de calidad y por eso muchas empresas establecen ISO 9001. Y ese ISO 9001 que es de calidad es para estandarizar los procesos, para que todo fluya, para que todo esté bien y se cumpla realmente como lo que es. Lo que pasa es que meterse en este cuento de implementación de ISO 9001 es costosito. La implementación y es mucho más costoso el sostenimiento. Además, porque en muchas empresas cuando usted tiene ISO 9001, esto funciona solo cuando auditan. Entonces, cuando auditan, todos conocen bien la misión, visión, los valores de la compañía, todo está limpiecito, todo está espectacular, todos los documentos están funcionando bien, están actualizados. Sí, claro. Claro, hay un componente cultural. Claro. Es decir, hay un componente cultural que así es. Por ejemplo. La cultura de la gente de la India es muy compleja. ¿Sí? ¿Por qué? Son personas que consumen mucho ajo y muchas cosas picantes, por consiguiente el sudor es mucho más fuerte y no se baña. Gran problema. Ahí. Entonces, tuvimos unos hindúes que nos instalaron, los tipos manejan tecnología toda la que quieren. Nos instalaron una caldera de última generación, son los propios para este cuento. Nos tocó traer unos ingenieros de allá y son, lo más chistoso es que son bajitos y utilizan ropa blanca y usted no les ve el cuello negro y no se baña. Vaya, transpórtelos. Te resulta que unos ingenieros empezaron transportándolo. Lo transportan la primera vez, a la segunda no. Hasta que uno de los directivos dijo, venga, ¿qué les pasó? ¿Por qué no? No, pues doctor, si quiere, transpórtelo usted una vez. Y el hombre lo transportó. Y el hombre andaba en un carro blindado, llegó con ese vidrio casi caído. Doctor, ¿qué le pasó? Se estrelló. No, ya entendí por qué no lo transporta. Bueno. Entonces, una de las funcionarias por aquí, ay, qué pesa, ¿por qué no los transportan? No, entonces, los subieron en los buses donde nos transportamos nosotros. Y preciso, el señor se hizo aquí adelante y la señora aquí atrás y él abrió la ventanilla. Cuando no eran buses con aire acondicionado, menos mal. Y se le ha venido todo el olor de esa señora casi. Es muy complejo. Inclusive, alguien
le regaló un jabón y un desodorante. Y le cuento que, no, le cuento que qué enojada la de esa gente. Y les digo, un momentico, a nosotros nos respeta. Es nuestra cultura y es nuestra idiosincrasia en nuestro país. Si nosotros venimos acá es porque ustedes requieren los servicios nuestros. Entonces, por favor, respeten en este cuento. Entonces, cuando usted no conoce ese tipo de cultura es muy complicado. ¿Qué tocó hacer? Pues sí, traerlos e inclusive, pues arrendarlos aparte en una casa independiente, no en un hotel, para que quedaran cerca de la empresa para poder llevarlos hasta. Entonces es muy complicado. Además, porque resulta que todos los que vienen de por allá de todos los países te vienen a prestar un servicio aquí, siempre les gusta venir a conocer. Entonces que resulta que cuando usted tiene una visa de trabajador externo con un permiso aquí, no puede estar haciendo actividad, usted no se puede ir a pasear. Que es que está muy estresado. Yo lo siento, pero ¿qué sucede si usted le dio por ir a mostrarle el parapente en el Cairo Valle y ese man se le dio por tirar en un parapente y se mata? ¿En qué chicharrón se mete la empresa? Muy crítico. No, porque es que usted cuando entra al país, su visa tiene que decir que usted viene a desarrollar una actividad en una empresa. Inclusive, ahí le dicen a qué empresa va. Y en esa empresa, si esa empresa tiene otra sucursal, también en la visa debería decir que es esa empresa y las sucursales que tenga. Porque si no, usted solamente puede estar ahí. Por eso se vuelve delicado. Inclusive, le ocurrió en otra empresa a alguien. Y es que trajo a alguien ¿de dónde sería? De Irlanda. Bueno, entonces resulta que por allá la dosis personal de marihuana es mucho más alta. ¿El tipo qué hizo? Pues se compró su paquete de marihuana y se fue a andar con el hombre. Ah, chicharrón grave. Se fueron para una discoteca y hubo alguien que no le cayó bien. Usted sabe que en Colombia es así. Usted entra a una discoteca y si a alguien no le cayó bien, va y lo levanta, ¿verdad? Lo agarra a golpe y no sé qué. Ah, pues lo aporrearon todo, terminó en el hospital como una semana incapacitado. Gran problema, por eso es que es delicado a veces este cuento. Entonces, la parte cultural impacta demasiado también. Y hemos visto, por ejemplo, aquí en Colombia, si usted se va para la costa, ¿cómo son los que trabajan en la costa? Manes activos. Ellos no hacen, sino a veces para lo del día y no más. ¿Sí? Inclusive en los barrios bajos también, la persona ya está, entonces ya obtuvo los 500 para el aceite, los 500 para el arroz y no sé qué, listo, ya tengo para el día, a dormir el resto. Entonces, inclusive, pregunte cuando son las fiestas en Barranquilla, por ejemplo, ¿cómo trabajan? No hay trabajo. Ese día de las fiestas no hay trabajo. Y todo se suspende. Va a encontrar usted pues donde... Entonces, lo mismo sucede en toda la parte. Entonces, por eso se trabaja en equipo. Imagine usted de pronto traer a una persona con una cultura completamente diferente. Por eso en las empresas, cuando usted lo van a contratar, usted también le preguntan de qué religión es. Porque resulta que los musulmanes tienen un día sagrado. Y ese día sagrado, usted los tiene que respetar. Entonces usted le dice, amiguito, ¿usted qué? No, yo soy musulmán, en el día, sábado, y resulta que usted trabaja por turnos. Bueno, menos mal ya no trabajaba en Suzuki. Es complejo. Todas las religiones y las culturas son muy delicadas. Además, porque cuando usted necesita de ellos, pues tiene que contratarlos. Entonces, hemos visto cómo todos los japoneses vieron entonces toda la calidad que tenían. Suiza, increíble, todos los elementos que tiene. Y aquí en Colombia, que somos tan poderosos en tantas cosas, a veces nos damos un poquito hasta con todo esto. ¿Sí? Sí, también, digamos, ese componente empieza a afectar bastante. Además, porque efectivamente, pues en algunas partes, esos componentes se determinaría de que usted con eso, pues digamos, está creando, en otros países, está creando cultura. Pero aquí
por ejemplo, a los menores de edad, a los niños, les dan un celular desde pequeños. Esos celulares desde pequeños a los niños está causando una enfermedad. No recuerdo cuál es, pero resulta que es que el brillo empieza a atrofiarle muchos elementos. Entonces, es que usted lo coloca a que juegue los videojueguitos que hay allí, que porque es que despierta más la motricidad, la inteligencia y no sé qué, pero tiene unas consecuencias que no son muy... ¿Era esta o la otra? Tan zarco, no, pues sí. Entonces, ese elemento que a veces se creería que aquí en Colombia de pronto impacta un poco mejor, que no es de esa forma, pues efectivamente antes lo que causa es un problema. Entonces, vamos a mirar un componente que se llama entonces un paradigma. Y nos dice aquí que un paradigma básicamente es ¿qué? Se me dice que es el conjunto de creencias y preconceptos, tanto filosóficos como de otra índole, determinado por, rebajámosle un poquito aquí. Entonces me dice que de otra índole, que en una época determinada comparte una comunidad científica. En un sentido amplio, equivale a un punto de vista o a un enfoque. Este término empezó a utilizarse en filosofía de las ciencias a partir de la obra de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, en donde se defendía la tesis de que en la historia de la ciencia podemos encontrar cómo la historia de las sociedades y de la política, y en momentos en los que dominaban un conjunto de ideas, momentos en la historia de la ciencia, podemos encontrar épocas críticas y revolucionarias en las que el modelo teórico se sustituye por otro, como de modo muy claro ocurrió a finales del Renacimiento en la situación física y medieval por la moderna o de la teoría astronómica tradicional. En síntesis, ¿qué es un paradigma? Ustedes han escuchado que en las empresas se trabaja mucho. ¿Usted por qué hace esto de esta forma? Y la respuesta es, siempre se ha venido haciendo así. ¿Sí? Es decir, es como un ejemplo. Un paradigma, básicamente, es como un ejemplo. Entonces, cuando a usted le dicen, venga, es que hay que romper ese paradigma. ¿Sí? ¿Por qué no cambiamos ese ejemplo de lo que realmente es? Pero a veces nos dejamos llevar porque como siempre se ha hecho así y nunca ha pasado nada. Se ve mucho en los componentes, por ejemplo, de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué no utiliza la dotación? Oh, es que me quedó muy estrecha la camisa. Y los zapatos me tallan mucho. Pero aquí nunca sucedió nada. Pues mire, el hombre viene en chanclas. Y nunca le ha pasado nada. Yo llevo 30 años trabajando aquí y nunca ha sucedido nada. Venga, el día que suceda. Pues esperaremos a ver. Sí, le toca, era el día. Sí. O lo que muchos dicen a hoy. Venga, utilice entonces las medidas de bioseguridad, distanciamiento, no sé qué. Venga, pues que alguna cosa nos tenemos que morir. Venga, pues sí, eso es claro. O sea, la existencia nuestra va hasta un punto. Pero venga, si usted la quiere alargar un poco más y quiere ir un poco más allá, pues ¿por qué no lo hace? Entonces, estos paradigmas en las organizaciones de hoy existen mucho. Profe, otro ejemplo de eso que usted decía, y es algo súper común, y es, por ejemplo, que las personas que fuman o algo dicen, ay, no, pero es que mi abuelito fumó hasta los 110 años, pero no todos tenemos el mismo organismo, no todos tenemos la misma reacción. Eso es como Eso es como cuando usted va en la vía y lo paró el de tránsito, justo usted
que tenía el SOAT vencido. Y usted sabía que adelante iban dos compañeros que iban con la tecnomecánica y el SOAT vencido, iban peor que usted. Amiguito, ¿y entonces aquellos qué? Hijito, no, estamos aquí con usted, le tocó. Siempre es lo mismo, usted me la tiene montada. Entonces, estos paradigmas a hoy se están convirtiendo a veces en un tropiezo para el desarrollo de muchas organizaciones. Entonces, en el caso de la ingeniería de sistemas, recuerde que el ingeniero de sistemas básicamente es una persona con una visión más allá de lo evidente, como lo de los Thundercats. Es decir, tiene una visión mucho más amplia. Por consiguiente, para romper los paradigmas, siempre se debe de tener o algo estandarizado o algo documentado. Si yo no tengo algo documentado, lo pueden hacer de diferentes formas. Es por eso que las compañías hoy tienen todo un sistema de gestión documental. ¿Eso qué le garantiza? De que si usted tiene que utilizar una metodología para programar, esa metodología es la que debe cumplir. O sea, usted no puede programar realmente como usted necesite, sino como la empresa le está diciendo que usted debe realizar. Además, porque recuerden que cuando yo estandarizo, efectivamente, yo estoy utilizando unos procesos con calidad. Entonces, por eso es que las ISO 9001 se vuelven complejas, porque es que documentar a veces es muy complicado. Pero si usted no estandariza ese cuento, se vuelve crítico dentro de eso. Entonces, por ejemplo, usted tenía el operador de su sistema, es decir, el operador del sistema central, pero no le tenía documentadas sus actividades o no había un perfil o un rol con esos documentos bien definidos. ¿Qué sucede después? Yo hice todo como yo asumí que debía hacerse. ¿Y cómo cree usted que debe hacerse? Bien. Sí, pero ¿qué es bien? ¿Sí? Entonces, para lo que usted es bien, para mí es a medias. O puede ser mal. Entonces, por eso, estos paradigmas a veces es complejo. Y ocurre algo muy casual, y es que cuando hay una actualización de un sistema, por lo general, hay ciertas personas que tienen un problema a esa actualización. ¿Problema en qué? Me van a echar. No voy a seguir desarrollando la misma actividad. ¿Qué va a suceder con lo que yo hacía si el sistema ya lo va a seguir haciendo? Entonces, cuando hoy las empresas tienen toda una perspectiva de actualización en tecnología, muchos empiezan a mirar qué van a hacer. Entonces, por eso cuando el sistema cambia, usted también debe cambiar, porque es que si usted no cambia, el sistema sí lo cambia a usted. ¿Sí? Nosotros vivimos un elemento crítico en nuestra organización cuando efectivamente nos fuimos con SAP. ¿Sí? Porque la gente decía, no, muy complicado. Es que el anterior sistema que yo tenía no pedía tanto. Tanta información para crear un tercero. Que dónde vive, dirección, primer nombre, segundo nombre, tercer nombre, cuarto nombre, si es régimen común, simplificado, si es cédula, si es NID, si es cuenta bancaria, si no es qué, todo eso. Sí. ¿Y por qué pide todo eso? Pues porque es un sistema completo para toda la información que va a utilizar. Pero el usuario final no entendía eso. Entonces, cuando ya usted empieza a registrar información en volumen, usted ya entiende que ese paradigma que usted tenía de los otros sistemas no era lo que realmente a hoy le estaba brindando. Su sistema anterior cumplió su ciclo, usted tiene que modernizarse. Aún hoy, muchos sistemas que hacen, pues capturan mucha información biométrica, ¿sí? Por lectura de QR o código de barras. Eso le permite que se agilice y que haya un mayor control en toda esta información. Pero esos paradigmas a veces son delicados. Por ejemplo, en la parte de los almacenes que manejan los inventarios. Entonces, a veces, cuando se codifica todo y se tiene el lector de código de barras, pues se asume que es para que agilice y controle un poco más un inventario a fin de año. Porque es que un inventario a fin de año, cuando hay tantas referencias, usted se le puede llevar esta vida y la otra. Entonces, esos paradigmas son complejos. Además, porque hay gente que a veces
le entregan un componente tecnológico y con el paradigma que tiene que lo van a sacar, estropea el dispositivo, lo daña, no funciona, eso no es, lo bloquea, etcétera. O sea, una cantidad de cosas que uno dice, venga, ¿qué pasó? Porque no han podido salir de estos paradigmas. ¿Por qué no salen? Porque efectivamente se quedaron encerrados ahí. Entonces, cuando nos ocurrió esto, pues efectivamente las directivas sí se reunieron y dijeron, venga, aquí es muy sencillo. Ah, bueno, lo otro es porque cuando se compró eso era carísimo, eran como 800 millones de pesos que valían las licencias. Entonces la gente decía, venga, y entonces eso tan caro, ¿cuántos vamos a sobrar para poder que recuperen esas licencias? Y la gente le dijo, no, venga, esto no es para retirar gente, no. Necesitamos es que la gente tenga la oportunidad de analizar información, de que pueda verificar y que tenga mucho más tiempo para este cuento. Así como lo que veíamos en el video, entonces el tinto, ¿sí? El desestrés, el descongele, la ida al baño, el vaso con agua. Entonces, todo ese tiempo que a veces se pierde, pues básicamente lo utilizamos es en poder analizar información. Y esa información nos debe permitir a que podamos llegar a elementos mucho más completos dentro de nuestra empresa. Entonces, aquí hay otro video, los de la casa, entonces veamos el video allá, por favor, de el nuevo negocio de los paradigmas. No, ese no es, ¿no? Y este sí está más fácil. ¿Cómo?
Bueno. Entonces, ¿qué sucede con lo de los paradigmas? Cuando tenemos, en nuestro caso, todo el componente de lo que básicamente a hoy tienen las organizaciones, y en el caso de el ingeniero de sistemas, volvemos al tema, hay algo muy paradójico, y es que cuando usted como ingeniero de sistemas le plantean un problema de la vida real, pues usted lo que le debe dar es una solución. Pero una solución desde su inteligencia, desde lo que usted comprendió para entregar esa solución. Muy posiblemente, ese planteamiento del problema del usuario final, él lo entiende de una forma y usted lo entendió de otra. Complicado es que la solución que usted le tiene que entregar al usuario final es la que más se adapte a lo que usted va a entregar como solución, pero que le sirva al usuario final. Por eso es que esos dos elementos empiezan a ir en un contrapunteo, porque es que la solución, y a veces nos colocamos a ver, tuvimos la oportunidad de conseguir a alguien que nos hiciera un software para un laboratorio. Tras traducir todo el componente de las actividades que hacían en el laboratorio, de muestras, análisis, una cantidad de variables y una cantidad de fórmulas matemáticas y estadísticas, para dar un resultado y entregárselo al usuario final, no era fácil. Además porque el ingeniero de sistemas se tiene que volver casi como el profesional del problema, es decir, conocerlo muy bien. Porque si no lo conoce, el usuario final sí se lo come vivo, porque es el que conoce. Es decir, en el ejemplo que les digo del laboratorio, teníamos personas que llevaban 20 años trabajando en el laboratorio y sabían que si utilizaban una fórmula matemática para una muestra que daba un resultado de no sé cuánto, eso tenía que dar este resultado y ese era. No podía variar ni por encima ni por debajo. Gran problema. Pues cuando usted plantea la solución, que es un software adecuado a la medida para que coja todas las variables y el resultado, pues lógicamente usted arranca haciendo unas pruebas para poder dejarlo en definitivo porque usted tiene que darle unos ajustes. Esos elementos de la solución, cuando se plantean los ajustes, a veces son los que más castiga al usuario final. Porque por lo general sucede lo que estamos viendo en el video. Venga, este man que viene aquí, más joven que yo, que ya tengo como 60 años, y se la va a venir a conocer aquí. Yo no creo. Entonces, a veces se vuelve complejo. Además, porque todo el conocimiento del proceso lo conoce el usuario final. Usted apenas se da todo ese cuento. Entonces, no es fácil. Ahora bien, esto en una solución a la medida. Pero cuando hablamos, digamos, a una solución que me la haga una herramienta case, es decir, una herramienta que sirve para desarrollar código, pues, ¿qué sucede? Porque es que la herramienta no hace análisis, solo entrega el diseño. Hace un balanceo de bases de datos y de todo el componente que tiene que ver cómo necesita usted que sea esa entrada. Pero aquí, sí efectivamente, hay un condicionamiento bastante fuerte con respecto a lo que estábamos viendo entonces en el video que nos decía, pues había gente que llegaba nueva con una idea clara de qué era lo que tenía que efectivamente hacer y desarrollar. Pero cuando
se plantean elementos con gente que ya lleva mucha antigüedad y llega una persona joven a una actividad, por ejemplo, de una dirección, no es fácil. ¿Por qué? Pues es que los que están antiguos a veces dicen, venga, pues es que siempre hemos trabajado así y esto saca lo mismo. Usted por aquí mete el burro, ahora sale el salchichón. Pero es que vengamos a tecnificar eso de una forma diferente, que el proceso sea mucho mejor, ¿no? ¿De qué? No, es que siempre se ha hecho así. Entonces, se ve mucho en las organizaciones, cuando llegan personas con nuevas ideas. Entonces, a veces tildan la persona, no, pues usted, pues, porque lleva 2 semestres allá en la Remington y ya se las cree todas. ¿Sí? No, no es eso. Hay gente, inclusive, en estos días hablábamos sobre el componente, por ejemplo, de la ética profesional. La ética profesional a hoy está enmarcada por un componente legal y un componente cultural que es el que a uno le han inculcado desde la casa, la familia, unos valores, pero efectivamente ya cuando usted se gradúa como profesional, usted quiere una ética profesional que tiene que empezar a demostrar. Entonces, alguien decía, sí, pero entonces, por ejemplo, hay personas que saben mucho y gomosean mucho, o como decimos nosotros en el argot colombiano, cacharrean. Y hemos conocido, por ejemplo, personas que trabajan a veces con empresas que dan soporte y no son profesionales, pero saben mucho y han tenido mucha experiencia, ¿sí? Y usted lo puede colocar como un ingeniero de sistemas y el tipo puede saber mucho más. ¿De qué es que carece? Pues carece de un título profesional como tal. Entonces, digamos que usted puede conseguir en el mercado esos dos elementos, pero es que resulta que hoy aquí en Colombia está muy regulado todo el componente de la ética profesional y el desempeño de los profesionales en las compañías. ¿Qué quiere decir eso? Que para usted estar trabajando en una compañía, en la parte de programación o en cualquier parte digamos, de la empresa que tenga que demostrar su profesionalismo, tiene que tener una tarjeta profesional. Si no la tiene, pierde el año y se vuelve delicado. Entonces, ese componente empieza a reñir mucho con todos los elementos que hoy se tienen en muchas compañías. Bueno, miremos entonces este otro de cómo nace el paradigma. Y este sí debe tener volumen. Ah, no, este sí es sin volumen. Miremos cómo nace el paradigma. Espera, volvemos a colocar desde el comienzo. Este ejemplo sí, vamos a necesitar, míralo bien. Es que siempre venía viendo así. Entonces colocaban 5 monos en una jaula y colocaban una escalera sobre ella un montón de bananas. Entonces, si efectivamente miramos el ejemplo
que estábamos mostrando allí, digamos que básicamente obtenemos de que estamos enfocados en el mismo componente que habíamos venido hablando ahora, y básicamente es, si los animalitos funcionan de esa forma, ¿sí? Que no son inteligentes, ahora nosotros que sí somos inteligentes, efectivamente, ese paradigma lo que nos está haciendo de cierta forma es un bloqueo. ¿Sí? Entonces, sucede en la vida actual, claro. Entonces, usted llega a su equipo de trabajo y efectivamente usted va a mostrar el desarrollo de lo que usted tiene, los conocimientos que usted ha adquirido, la buena idea que tiene y ese proyecto que usted va a enfocar para poder sacar adelante todo ese equipo de trabajo. Pues usted se va a encontrar con muchos elementos que le van a empezar a bloquear. ¿Para qué está haciendo eso? Usted es muy lambón. Eso siempre se ha hecho aquí. Aquí nunca ha funcionado. Ese es el programa que estaban haciendo para el lector de huella para poder ingresar a esa puerta de la gerencia. Llamo 6 ingenieros aquí. Usted es el 7º. Y creo que el anterior lo cambiaron por eso. No funcionó. Y yo, venga, pues démosle la oportunidad y miremos a ver qué puede tener de diferente él que no tengan los demás. Eso, por lo general, esos paradigmas siempre se dan como en una escala más hacia abajo. Es decir, cuando es un nivel jerárquico mucho más alto, las ideas sí se plasman y se ejecutan. Entonces, ¿por qué los paradigmas se vuelven a veces a nivel más bajo? ¿Será que es que no tenemos la misma capacidad? ¿O será que es que a nivel de arriba son más inteligentes? Que no creo. Todos somos iguales. ¿Sí? Entonces, ¿por qué cuando viene entonces de la alta directiva un nuevo proyecto, ahí ve, este es el proyecto que estábamos buscando? Y alguien alguna vez lo había dicho, venga, porque no se mueve, eso no funciona. Pero llegaba alguien y dijo, venga, sí, este es el que necesitamos. Y ahí se funcionó. Entonces, esos elementos son los que en ocasiones nos turban dentro de todo nuestro proceso como tal. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que usted mire en el desarrollo de nuestra actividad qué paradigmas encontramos y son comunes en el diario de vivir como ingenieros o en su trabajo. ¿Qué paradigmas encuentra usted en su trabajo? En el de que está desempeñando hoy como ingeniero, como programador, etcétera. Entonces, usted me va a redactar bien eso y me lo va a subir a la plataforma. Plazo hasta la próxima semana. ¿Quién dijo? ¿Más bananas? No, hasta el jueves. Para que lo subamos. Los de casa están escuchando. Sí, señor. Sí, señor. Señor. ¿Me puede repetir que es que estaba, no alcancé a escuchar bien la última parte? De lo del taller, del trabajo. Sí. En la plataforma está en el enlace y dice, en el desarrollo de nuestra actividad, ¿qué paradigmas encontramos? Y son comunes en el diario vivir, es decir, en su trabajo, como ingeniero, como desarrollador, ¿sí? Lo único que sí necesita es que no vaya y lo busque pues en internet. Ejemplos de paradigmas, copiar y pegar. No, lo necesito redactado con su propia viva voz porque entonces la próxima semana sacamos 3 al azar de 4 desde la casa, quiénes están, y les preguntamos que nos lea a ver qué paradigmas encontraron. ¿Claro para todos? Profe, ¿cuántos mínimo? Sí, señor. ¿Cuántos paradigmas? No, pues si me va a hacer 5 hojas, bien. Pues no me las vaya a hacer en Arial 42. Listo. ¿Listos? ¿Alguien que nos regale una hojita para tomar asistencia aquí, por favor? Que la de la... Sí. Uy, méntese a ver.
Listo. Coloquen el nombre ahí, por favor. Me coloquen la fecha y el nombre. Desde casa vamos a dejar hasta aquí. Son muy formales. Muchas gracias. Recuerden la actividad. Listo, profe.